Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, queridos amigos, querida familia en Cristo. Hoy estamos aquí en su programa Él es. Y el deseo de todos los que estamos aquí es que para usted sea un momento especial y que pueda estar atento a lo que nos dice la palabra de Dios. En su pantalla aparecen ahora mismo nuestros medios de comunicación. Usted debe entrar en ellos y darse cuenta de todas las cosas que hay ahí. Por ejemplo, nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Ahí va a encontrar las direcciones de las diferentes congregaciones que tenemos aquí en la ciudad de Puebla. Pero también va a encontrar, por ejemplo, que aquí en la Hacienda de la Amistad tenemos 3 reuniones los domingos, la primera a las 9 de la mañana, la segunda a las 11:30 y la tercera a las 12:45. Si usted se apura, estará viniendo a alguna de ellas o podrá asistir a cualquiera de las congregaciones que ahí están en esa página. También le invitamos a que nos visite en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Él-es-expande. Programas anteriores, cosas interesantes que usted necesita ver. Y es importante, porque lo que estamos hablando siempre aquí es la palabra de Dios, lo que se sostiene como verdad absoluta al paso del tiempo, de los siglos y de los siglos. Así que en un momento más vamos a continuar con ustedes. La doctrina de Jesús. Estamos hablando de este tema que es muy importante y estamos en su programa Él es. Y vamos a empezar con esto porque es importante reconocer que la doctrina de Jesús es la esencia misma de la palabra de Dios. La Escritura dice en Juan 1:1 que la palabra, el verbo, el Señor Jesús, se hizo carne, habitó entre nosotros. El Señor Jesús es el verbo por el cual se hicieron todas las cosas. Y vino aquí a la tierra y nos mostró cómo es Dios, pero lo más importante es que vino a enseñarnos acerca de la palabra de Dios, la cual toda ella habla del Señor Jesucristo. Así que por esta razón es tan importante el ser enseñados en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla de Jesús. Si yo pudiera a usted decirle de una manera sencilla y práctica cómo lo hace, es así de simple. En el Antiguo Testamento nos está hablando a través de diferentes profetas, a través de diferentes personas. Allí viene el Mesías. En el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, encontramos esto. Ya llegó. El Señor Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, el esperado, llegó. Pero también nos menciona, a partir del libro de Hechos y del libro de Romanos y todo lo que sigue en el Nuevo Testamento, otra cosa. Ya viene. El Señor vuelve. Y va a volver por su iglesia, por aquellos que son creyentes en el Señor. En Juan 6:63 encontramos lo que es la esencia misma de la palabra de Dios. El Señor Jesús está hablando y dice esto: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios no es simplemente como aquí, papel, tinta, letras. No.
leemos claramente lo que dice el Señor Jesucristo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y esto es lo importante, que podamos entender que esto no es solamente un simple papel que trae ciertos consejos, aplicaciones para nuestra vida, consejos para vivir mejor. No, este es vida y es espíritu, que es lo que todo hombre necesita. Y estamos hablando entonces de que la palabra de Dios es lo más importante para la vida del ser humano. Y el punto número 1 es que Dios mismo nos está apuntando hacia el fundamento o hacia un fundamento. En todo debe haber un inicio, debe haber un fundamento, un cimiento. Cuando usted va a realizar cualquier tipo de actividad, construir algo, siempre lo primero es poner un fundamento. En ese inicio siempre habrá que poner un cimiento. Y dependiendo de ese cimiento que nosotros pongamos, es como vamos a poder edificar. Nuestra vida también tiene un inicio, pero debe también tener un fundamento, algo en donde se pueda sostener firmemente y que nos sostenga. En la vida tenemos una gran cantidad de cosas y de dificultades que se nos presentan día a día. Pero si nosotros estamos bien fundamentados, tenemos un fundamento firme en lo que tiene que ver con nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, entonces vamos a poder sortear, vamos a poder vencer todas las dificultades. En 1 Corintios capítulo 3, versículos del 9 al 11, el Señor nos dice esto: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros somos un edificio. Dios nos está comparando como un edificio. Y cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana, cuando somos salvos por medio del Señor Jesucristo, estamos poniendo el fundamento. Pero nadie puede poner ningún otro fundamento para vivir aquí en la tierra de una manera correcta si no es solamente el fundamento de Cristo. Y aquí tengo varios incisos. Vamos a empezar por el inciso A. Nuestra fe, creencia, forma de vida se desplanta de este fundamento que es Cristo. Todo lo que hagamos en la vida, una vez que nosotros reconocemos al Señor, se desplanta de este fundamento. Y primeramente, tenemos que aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y en ese momento estamos poniendo el fundamento. Así que nuestro inciso B es este. Esto es nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es cuando nacemos de nuevo por el Espíritu del Señor, cuando recibimos a Cristo, cuando empezamos a caminar con Él. Entonces podemos entender muy claramente que nuestra vida no está fundamentada sobre ideologías, no está fundamentada sobre reglas, sobre preceptos, sobre rituales, sobre predicaciones, sobre teorías. No, está fundamentada en Jesucristo. Y por esta razón es que estamos hablando de esto, porque la doctrina de Jesús es la esencia misma de la palabra de Dios. Y yo le quiero decir algo, es muy importante que usted ponga este fundamento, pero también es muy importante que usted edifique encima de ese fundamento. ¿Cómo lo va a hacer? Siguiendo la doctrina del Señor, la esencia misma de su palabra. Vamos a ir a un breve corte y en un momento continuamos con ustedes. El ser mujer es una virtud hermosa que Dios me ha dado.
dedicación y cuidados son mi responsabilidad. Mi vida y la de mis seres amados son el todo para motivarme a aprender más de Jesús. Alerta y prudente estará mi casa, porque mi amado viene por mí. Seminario de Mujeres. Alertas y prudentes. Miércoles 21 de septiembre. Entrada libre. Informes al teléfono 303-0201 o visítanos en amistaddepuebla.org. Los verdaderos héroes no nacen, se hacen leyendo. Cutie Live. Punto número 1. Dios nos está apuntando hacia el fundamento. Nos está indicando claramente cuál es nuestro fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto desde el principio de los siglos, que es el Señor Jesucristo. Toda persona sobre la faz de la tierra, si quiere fundamentar, cimentar, poner un cimiento firme para llevar una vida en armonía con Dios, en armonía con los demás, una vida que valga la pena vivir, no puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Y ya vimos este punto número 1, Dios nos señala o nos apunta hacia ese fundamento. Pero el punto número 2 ahora es ponerse sobre ese fundamento. El creyente, usted que ha creído en el Señor, necesita constantemente y permanentemente ponerse sobre ese fundamento y edificar encima de ese fundamento. Edificar nuestra vida sobre ese fundamento que es la piedra, la roca más importante, la que nos sostendrá todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña cosas muy interesantes que vamos a ver ahora en Juan en el capítulo 21. Pero así como vimos algunos incisos de nuestro primer punto, así también vamos a ver algunos otros en este segundo punto, ponerse sobre el fundamento. Y el inciso A es este, el encuentro con Dios. El encuentro es personal con Jesús. Y Juan 21 nos dice así: así que al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? Tú sígueme. En pocas palabras, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es esto. Había en ese momento una escena. Pedro empezó a caminar con Jesús. Una vez que ya el Señor había resucitado, el Señor había también ya restaurado su relación con Pedro, o Pedro había restaurado su relación con el Señor y le estaba siguiendo. Pero unos pasos atrás venía Juan. Y entonces Pedro, inquieto, le pregunta al Señor Jesús: ¿y qué de este? Y le dice: bueno, ¿eso a ti qué te importa? En pocas palabras, ¿eso a ti qué te interesa? Tú ven y sígueme. Y con estas palabras nos está diciendo a todos, a usted, a mí y a todos los que creemos y los que no creemos en el Señor: ¿qué te importa de los demás? ¿Qué te interesa de la vida de otro cuando lo más importante eres tú? El Señor dice: tú ven y sígueme. Y esto nos dice claramente que nuestro llamado o nuestro conocer y encuentro con el Señor es personal. Tiene que ser personal. Ahora, usted puede ver mucha gente que se encuentra o está en estas condiciones. Usted puede tener amigos, parientes, personas a las que conoce y preguntarle al Señor: ¿y qué de estos? ¿Y qué de estos?
¿Cuántas veces nosotros estamos luchando porque alguna persona de nuestra familia o alguna persona de nuestros amigos, conocidos, alcance la verdad, llegue al conocimiento del Señor y venga también a la salvación? Pero no podemos hacer nada por nosotros mismos porque el Señor dice, tú ven y sígueme. Primero eres tú. Tú eres el que tienes que seguirme. La respuesta nos las da esta escritura que leímos. Nos damos cuenta que nuestro llamado y encuentro con el Señor es personal. El inciso B es parecido. Dios el Padre es el que nos revela a Jesucristo. En Mateo 16, versículo 13, dice, cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o uno de los profetas. Les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí, de inmediato, otra vez nos damos cuenta que la gente que está a su alrededor, a mi alrededor, por todas partes, puede decir muchísimas cosas acerca de Jesús. ¿Qué dicen la gente acerca de quién es Jesús? Pues es un profeta, es un maestro, es alguien que fue un buen hombre, que hizo esto, que hizo lo otro. Pero usted, ¿quién dice que es Jesús? ¿Y sabe qué? Su encuentro tiene que ser personal, porque así sucedió. Pedro, en ese momento, recibió una revelación de lo alto, del mismo cielo, y confesó con sus labios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que usted necesita experimentar lo mismo exactamente. ¿Qué quiere decir revelar? Revelar quiere decir quitar la cubierta, quitar la tapadera, destapar. Solo Dios, Padre, conoce los misterios de todos. Y solo Dios Padre es el que le puede revelar verdaderamente quién es el Señor Jesús. Porque el encuentro que usted tenga con Él tiene que ser personal. Y por esto es que nosotros entendemos desde este momento este punto número 2. Si hemos creído y hemos tenido ese encuentro personal con Jesús, ahora podemos edificar nuestra vida, pararnos sobre ese fundamento y mirar con mucho cuidado, conforme a la palabra de Dios, cómo vamos edificando nuestra vida. Vamos a ir a un breve corte. No se aparte de su televisión y en un momento estamos con ustedes. Ya es tiempo. Señor, danos el hambre de leer tu palabra, que podamos entender que todo pasará, pero tu palabra quedará para siempre. Que todo lo que hagamos en esta vida lo hagamos por voluntad propia y no por complacer al hombre. Gracias por respirar. Hoy seguiré tu consejo. Qué hermosa es la palabra de Dios.
Por eso estamos estudiándola. Porque el Señor Jesús y su doctrina es la esencia misma de su palabra, de la palabra del Señor. Ya empezamos en este punto número 2, ponernos sobre el fundamento, el inciso A. El encuentro es personal. Aquí no hay de que es colectivo y que no, el encuentro es personal. Tú ven y sígueme. El segundo inciso, el B, es que Dios Padre, es el que nos revela a Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Pero el inciso C, que ahora vamos a ver, es que necesita haber un reconocimiento personal. Quiere decir que usted y yo necesitamos reconocer a Jesucristo de una manera personal, así como lo hizo Pedro. Estaban en conjunto, había 12 apóstoles, 12 personas. Empezó Jesús a preguntarles, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero solamente Pedro fue el que le reconoció. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si usted puede tener esta revelación y este reconocimiento en su corazón, sí, Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi Salvador, mi Señor, mi Dios, la palabra viva, lo que es espíritu, lo que alimenta mi corazón. Entonces usted tiene esa revelación y está reconociendo al Señor Jesucristo como su Dios. Así que es importante, porque cuando el Padre nos revela a Jesucristo, es nuestra decisión. Fíjese bien, es nuestra decisión aceptarle como nuestro Señor, aceptarle y reconocerlo como la luz para ya no seguir en tinieblas. Ahora, aquí viene otra cosa. Nosotros podemos aceptar a Jesús, ser cristianos, empezar a entender algo acerca del reino de Dios, pero eso no nos garantiza que nosotros estemos reconociéndole verdaderamente como nuestro Dios. El Señor habla claramente que la permanencia en Él y en su palabra es lo que nos hace verdaderamente discípulos de Él. No es otra cosa. Nuestra permanencia en la palabra y en la búsqueda del rostro de Dios para buscarle en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, en nuestra adoración a Él, es lo que hace que podamos ser sus discípulos, que podamos tener un vínculo de intimidad y de cercanía con Él. A eso se le llama reconocerle verdaderamente como Dios. Pues muy bien, Pedro lo hizo. Y el inciso D nos dice esto: Pedro confesó lo que estaba reconociendo. Se tiene que tomar una decisión. No solamente es decir, sí, qué bonito, qué padre, es muy intenso, es muy apasionante, es muy lindo todo esto de las Escrituras, sí. Pero usted tiene que reconocer, experimentar por sí mismo en su interior. No es en comunidad, es personal. Tú ven y sígueme, reconóceme realmente como lo que soy. Y en el libro de Romanos encontramos esto que es algo bien importante para nuestra fe. Romanos 10, versículo número 9 y 10. Dice así, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Este versículo es clave para poder entender lo que estamos hablando. Si tú en verdad reconoces a Jesucristo, ahora lo tienes que expresar a través de tu boca. Tienes que confesarle como tu Señor y Salvador. Por eso es que nuestro llamado es personal. Y el que nos convence de nuestra condición de pecado es el Padre. Y lo hace a través del Espíritu Santo. Pero la respuesta, la decisión está
en usted. El Señor Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a convencer de su condición de pecado. Eso está en Juan 16:8. Entonces, nadie puede convencerle de su condición de pecado, solo el Espíritu Santo. Pero si hoy el Espíritu Santo está hablando a su corazón, no se resista y entregue su vida al Señor Jesucristo. Y por esto es que en este momento, el más importante de este programa, yo deseo orar con usted para que usted pueda tener este encuentro personal con el Señor Jesucristo. Haga esta sencilla oración que viene aquí en el libro de Romanos 10, versículo 9 y 10. Confiese con su boca quién es el Señor. Así que vamos a orar y yo le pido que usted incline su rostro para que no se distraiga y repite estas palabras en su corazón y con su boca para que usted pueda recibir a Cristo. Señor Jesús, yo sé que mi encuentro debe ser personal contigo. Oigo tus palabras. Tú ven y sígueme, y lo quiero hacer. Te pido perdón por mi vida pasada, por mis pecados. Reconozco que tú viniste a la tierra a morir en la cruz y pagar por todas mis faltas. Así que hoy mismo yo confieso con mi boca que tú eres mi Dios y mi Salvador. Y creo en mi corazón que tú resucitaste de los muertos y estás vivo. Y por esta razón tengo la garantía de mi salvación. Si usted hizo esta oración, quiero decirle una cosa. Usted ya puso el fundamento, la roca y más importante del edificio es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el Señor Jesús. Ahora que usted se ha puesto ya sobre el fundamento, mire cómo va a edificar de aquí en adelante en toda su vida. Porque el Señor Jesús le estará esperando. Y lo que hagamos con respecto a nuestra vida es en cuanto a nuestra permanencia que tenemos con Él y con su palabra. La próxima semana vamos a concluir con esta temática, así que no se la pierda, les esperamos y mientras yo deseo de todo corazón, al igual que todos los que estamos aquí, que usted sea bendecido. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes.